Chapter 6. Chapter 6:1. Nunca se separará de tu lado. En las sombras, te concederá la luz de Barda que te guiará. Su espada permanecerá inflexible, como las rugientes mareas de Ulmo. Sus cortes serán tan preciosos como los vientos de Manwë, tan poderosos que la masa del ser oscuro sucumbirá a su dureza. La resonancia de las palabras de Aule conmovió el corazón de Hilarión. La brisa fresca le alborotó suavemente el cabello, un suave abrazo de los Valar, como solía decir su madre. Respiró hondo y se permitió admirar la belleza de Valinor. A pesar de la ausencia de Telperión y Laurelin, la belleza que ardía en Valinor no se desvaneció. Los pinos y cerezos visibles ante él iluminaban la oscuridad como diminutas luciérnagas al amanecer, aferrándose al recuerdo de lo que una vez fue un resplandor tan hermoso. La fragancia de las flores de Yavanna flotaba en el aire, envolviéndolo con la calidez de un abrazo. ¿Por qué abandonar una tierra tan hermosa?, le dijo al viento. ¿Hago bien en seguir a mi padre? Volviendo la cabeza, sonrió con nostalgia y miró a su fiel compañero. Tú, que has vivido desde el nacimiento de los árboles sagrados, dime, ¿Huan hago bien en abandonar estas tierras? El gran perro alzó la mirada hacia él. Sus ojos oscuros reflejaban la tenue luz del cielo. No respondió con palabras. Su destino solo le permitió hablar 3 veces, pero se acercó con un ligero movimiento, apoyando su enorme cabeza contra el costado de Hilarión. Un gesto silencioso, pero lleno de significado. Hilarión cerró los ojos un instante, sintiendo la calidez del abrigo de Huan. Quizás no había una respuesta clara, pero el significado era evidente. Tomara la decisión que tomara, no estaría solo. Vámonos, se hace tarde y dudo que papá aguante otra hora en estas tierras. Así, Hilarión partió. Desde lo alto, Tirión resplandecía con un resplandor crepuscular. Sus blancas torres se bañaban en la tenue luz de las antorchas. Abajo, el movimiento de los elfos formaba un río dorado y ondulante, una corriente de llamas vivas que avanzaba con un propósito: reclamar las tierras prometidas por Feanor. A la cabeza, como una llama indomable en la sombra, se alzaba Feanor. Su silueta se recortaba contra la noche. Su cabello, tan oscuro como el abismo mismo, sus ojos ardían con una luz feroz de revolución, esperanza, orgullo y odio. Su mera presencia parecía desafiar la oscuridad que se cernía tras la pérdida de las 2 luces sagradas. Avancen, pueblo mío. Alqualondé nos espera junto a las naves de los Teleri. Bramó Feanor. Su voz, imponente y ardiente, despertó la pasión en los corazones de los Noldor. Su ansia por partir era evidente, y desde lo alto de la torre de Tirión, Fingolfin observaba en silencio las luces serpenteantes de su pueblo. El eco de la voz de Feanor resonó en la sala donde se encontraba. No podía negar que su medio hermano era un líder nato. Su convicción era inquebrantable, capaz de llevar a su pueblo a cualquier extremo. Sin embargo, su odio inmenso por Morgoth lo había cegado. Mi señor, muchos en nuestro pueblo se niegan a partir si usted no está entre ellos, dijo uno de los elfos, haciendo una reverencia a Fingolfin. El príncipe Noldorin, con su rostro sereno, se giró para mirarlo. Sus ojos profundos no reflejaban arrogancia, sino amor y compasión. Lo he oído, respondió con calma. Partiremos cuando todos estén listos. Si mi medio hermano se adelanta, que así sea, iremos a nuestro propio ritmo. El elfo asintió y se marchó, admirando en silencio la paciencia y la serenidad de Fingolfin. Para él era el verdadero rey, quien debía liderar a los Noldor. Una vez solos, Fingolfin volvió la mirada hacia el pueblo Noldor. Comprendió la urgencia de su medio hermano. Feanor había sabido encender las llamas del odio en sus corazones, alimentando su rabia contra Morgoth. Si les daba tiempo para calmarse, tal vez muchos se negarían a seguirlo. No estoy de acuerdo con cómo juegas con los corazones de nuestro pueblo, Feanor, murmuró, con la mirada perdida en la distancia. Pero en una cosa estamos de acuerdo, nuestro padre debe ser vengado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Fingolfin sabía que la muerte de Finwë no había sido la única razón por la que su pueblo se alzó en protesta contra los Valar. Esa tragedia solo había sido la chispa de un resentimiento que había crecido a lo largo de siglos. Desde su llegada a Valinor, los Noldor nunca habían sido verdaderamente bienvenidos. Manwë les había abierto los brazos a los Vanyar con amor, permitiéndoles vivir bajo la sombra de Tan y Ketil, pero ¿qué había sido de ellos? ¿Cuál había sido su destino? Fueron ignorados, relegados a un segundo plano. Solo Aule, con su sabiduría y comprensión, les había ofrecido amor y atención. Bajo su guía, encontraron un sentido de pertenencia, de lo contrario, habrían abandonado Valinor hacía mucho tiempo. Su mirada, perdida en el horizonte, se fijó en una figura que cabalgaba hacia Tirión.
Cabalgaba sobre un perro lobo blanco, de un color tan puro que, incluso en la penumbra, brillaba como una estrella naciente. Hilarión, murmuró Fingolfin, reconociendo inmediatamente la silueta que montaba tan hermosa bestia. Era su sobrino más querido, y su pureza era alabada por todos, lo que lo convertía en el elfo más venerado entre los pueblos élficos. Dondequiera que iba, lo recibían con calidez y sonrisas sinceras, un marcado contraste con su padre, Feanor. Sin duda, eres temible, Hilarión, murmuró Fingolfin para sí mismo. Dondequiera que pises y muestres tu amable sonrisa, ganarás aliados que te seguirán ciegamente. Hizo una pausa y observó cómo su sobrino descendía de su majestuosa montura con la misma gracia que los grandes de su linaje. Solo tú eres quien une a todos los pueblos élficos, o aquellos que hoy están separados por sus propios ideales, y si debo dar mi vida para verte guiar a nuestro pueblo como uno solo, estoy dispuesto a hacerlo. 1. En las afueras de Tirión, Feanor marchaba a la cabeza de su pueblo, liderando a los Noldor con determinación. Algunos, ingenuos, decidieron quedarse atrás, a la espera de partir con su medio hermano Fingolfin. Su rostro permaneció impasible, sereno, como si no le afectara en lo más mínimo. Pero para cualquiera que prestara atención, el sutil temblor en sus puños apretados revelaba la verdad. Le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero todo eso se olvidó cuando su mirada captó una brillante chispa blanca que se acercaba velozmente. No pudo evitar que una cálida y genuina sonrisa se dibujara en sus labios, acentuando su marcada mandíbula. Hilarión, mi querida estrella está aquí, pensó Feanor, sintiendo un alivio que no se atrevió a expresar con palabras. Temía que no me siguiera, pero veo que mi hijo no me ha decepcionado. Sus ojos lo recorrieron con orgullo, admirando la fina tela que vestía. Su capa, etérea y brillante, parecía encerrar en su tela las mismas estrellas que brillaban en lo alto del cielo. He venido, padre, y con él, mi decisión de seguirte. No descansaré hasta que Morgoth caiga y reclame lo que te fue arrebatado, proclamó Hilarión. Sus ojos, nobles y puros, brillaban con una chispa inquebrantable de determinación. No sabía cómo terminaría esta historia. Pero estaba seguro de que haría lo que fuera necesario para reunir a su familia. Era lo mínimo que podía hacer por su querida madre, quien, sumida en el dolor, lloraba la partida de todos sus hijos. Morgoth y Ungoliant. Nadie vio su huida. La sombra que envolvió el mundo tras la pérdida de Telperión y Laurelin les proporcionó un camino seguro, ocultándolos bajo su manto. A través de la densa niebla y la oscuridad sin nombre, sus pasos los llevaron a El Caraxe. Ante ellos, la vasta inmensidad de Valinor se desplegaba como un reino caído, un remanso de soledad que se extendía desde las faldas de las montañas hasta el esplendor recién extinguido del gran mar. Sus ojos, profundos como la noche, desconocían el miedo y la duda. La densa oscuridad no era obstáculo, pues su mirada poseía el don, uno donde ninguna sombra podía oscurecer su visión. Esto les permitía contemplar las montañas alzándose como muros naturales, sentir el frío penetrante de la tierra inhóspita y helada. Cada paso dejaba una huella en la escarcha, un rastro que conllevaba el riesgo de ser rastreado y perseguido. Morgoth, con la determinación nacida de años de soledad, avanzó con rapidez. A su lado, omnipresente, se alzaba la imponente y temible Ungoliant, inseparable de la suya desde la caída de los árboles. Sin embargo, su compañía no le trajo consuelo. Morgoth no podía respirar en paz, pues los ojos brillantes de la araña reflejaban un hambre insaciable, una codicia que superaba incluso sus expectativas. Cada movimiento de la criatura era un recordatorio del oscuro pacto que habían hecho. La espesa niebla no impidió su marcha. Solo el penetrante silbido del viento resonaba a su alrededor. Ungoliant y Morgoth permanecieron en silencio durante todo el viaje, hasta que, a lo lejos, vislumbró el traicionero estrecho de El Caraxe. El paso de un mar helado, murmuró, su voz cargada de poder, reverberando a través de las montañas y haciéndolas temblar ante tan inmenso poder. El Caraxe era un paso de mares helados y icebergs a la deriva que conectaba los confines de Valinor con la vasta extensión de la Tierra Media. En aquella época, Valinor no era una isla aislada, pues este estrecho helado aún la conectaba con el resto del mundo. Allí, sobre el mar helado, los pasos de Morgoth y Ungoliant hicieron que el hielo se agrietara bajo sus pies. Lo cruzaron en silencio, salvo por los suaves murmullos ocasionales de hambre que escapaban de las fauces de Ungoliant. La desolada extensión de las tierras exteriores, donde la sombra y el frío se entrelazaban en una danza ancestral, no ofrecía refugio ni respiro. Sin embargo, Morgoth no flaqueó, con la mente encendida por la esperanza de encontrar refugio en el caos, uno que había imaginado desde sus años de cautiverio, uno que ya le resultaba familiar.
Incluso si eso significaba que esa criatura lo seguiría hasta allí. Así, después de un largo viaje hacia el norte, donde la tierra se volvía aún más árida y gélida, finalmente vislumbraron una ruina lejana en el horizonte. Banda de apoyo. 3. En tiempos de gloria, había sido su refugio, una fortaleza de Balrogs y la sede de su fiel lugarteniente, Sauron, quien una vez se había escondido allí pero lo abandonó cuando perdió la guerra de los poderes. Ahora, sus muros yacían derruidos, desgastados por el implacable paso del tiempo. Sin embargo, aún conservaban un aire de imponente grandeza, un susurro de antiguas batallas y conquistas. Al acercarse a la sombría silueta de Angband, Ungoliant dejó de ser un silencioso seguidor. La sombra se detuvo abruptamente. El aire mismo pareció aquietarse, como si la vida temiera atraer la atención de un ser tan monstruoso. Con un giro lento, Ungoliant se alzó sobre Morgoth. Oscuro, he cumplido tu petición. He recorrido este sendero a tu lado y he esperado pacientemente. La luz de esos árboles era exquisita, pero mi hambre sigue insatisfecha, dijo, con una voz retorcida, un eco de malicia y codicia. ¿Qué más quieres? Preguntó Morgoth, con una voz potente que no era inferior a la de Ungoliant, y sus ojos fríos y oscuros clavados en los brillantes de ella, donde solo ardían una codicia y un hambre insaciables como el fuego de la forja. ¿No se saciará tu hambre hasta que devores el mundo? Te lo aseguro, no lo permitiré. Estas tierras, este mundo, serán mías. Yo las gobernaré. No puedo concederte todo lo que ves, solo para que te lo traguen tus fauces abiertas. Sus palabras resonaron, el viento silencioso fue el único testigo de este choque de voluntades oscuras. Sin embargo, Ungoliant no se inmutó ante el desafío de Morgoth. Inclinando la cabeza con una calma que desmentía su voraz hambre, habló. No deseo el mundo entero, ni busco devorar lo que aún no es mío. Mi exigencia es simple, dijo, mientras una espesa baba goteaba de sus enormes fauces. Ese tesoro que le quitaste a Formenos, más de 100 gemas que te vi robar, tan radiantes, tan hermosas. Esas son mi justa recompensa. Y como prometiste, me las ofrecerás con ambas manos. Morgoth, consciente de ello, retiró lentamente una capa oscura que ocultaba el vasto tesoro de gemas que portaba. Cada piedra, forjada por los Noldor y cargada de historia, adquirió un matiz trágico, pues su brillo estaba ahora condenado al olvido. Con un gesto vacilante, Morgoth extendió la mano izquierda, y con cada gema que caía de sus dedos a las fauces de Ungoliant, un doloroso crujido resonaba en el silencio. Ungoliant, implacable y sin remordimientos, devoró las piedras una a una. No fue un simple acto de avaricia, sino la consumación de una deuda ineludible, un ritual de poder en el que la belleza se extinguió y se consumió, perdida para siempre en el gran estómago de la araña. Sus enormes piernas negras se movían con una precisión casi hipnótica mientras engullía cada gema, desvaneciéndose por completo su resplandor. Y así continuó durante un largo rato. Una vez que devoró la última piedra, la presencia de Ungoliant se volvió aún más imponente. Su forma, ya vasta y amorfa desde que consumió la luz de los árboles, pareció expandirse aún más, tanto que el propio Morgoth se sintió pequeño a su lado. Y aún así, su hambre seguía insatisfecha. Sus ojos hundidos brillaban con una codicia insaciable. Con una mano, me has dado lo que debías, dijo, con su voz distorsionada ahora aún más autoritaria. Pero solo has cumplido la mitad de tu promesa. Las migajas no bastarán cuando has prometido un festín. Ante estas palabras, la tensión en el aire se hizo palpable. Los dos seres oscuros se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad. En ese instante, el tiempo mismo pareció detenerse. Morgoth aferraba a la espalda un cofre de cristal que contenía los 3 Silmarils. Y Ungoliant lo sabía. Dame esas 3 joyas con la otra mano. Alcoalonde. Alcoalonde, la ciudad de los Teleri, se alzaba como una joya radiante en las costas occidentales de Aman, donde las aguas de la gran bahía del Damar besaban las tierras imperecederas. Construida sobre la curva del mar, su esplendor rivalizaba con las estrellas, pues sus murallas brillaban con esplendor, y en sus calles de mármol blanco, los Teleri cantaban en honor a la luz perdida de los árboles. Pero ese momento pronto se vería eclipsado por lo inevitable. A lo lejos, las antorchas centelleaban como serpientes en movimiento, elevándose en la noche. 9 figuras lideraban las huestes élficas de los Noldor. Mira, dijo Feanor. Qué barcos tan bonitos, usados solo para pescar. ¡Qué ridículo! Girándose rápidamente, dirigió su mirada a quienes lo seguían. Su espíritu ardiente calentaba el frío aire nocturno. Habían avanzado en el calor del momento, y Feanor era plenamente consciente de ello. Su urgencia se reflejaba en su paso rápido.
Si se niegan a darnos sus barcos, entonces esta será la primera vez que el asesinato de parientes manche nuestras manos, pensó mientras cruzaba las puertas de Alcoalonde. En Alcoalonde, Feanor y sus 8 hijos observaban en silencio el melancólico paisaje. Las densas casas de mármol blanco, antaño resplandecientes con la calidez de laurelín y telperión, ahora se alzaban frías y carentes de virtud, con su resplandor apagado por la pérdida de los 2 árboles. La brisa del mar traía un aire salado, y la melancolía y la tristeza resonaban por todo Alcoalonde con las canciones de los Teleri, quienes con tristeza dedicaron sus melodías a los árboles ahora extintos. ¿No es ese Feanor con sus hijos? ¿Qué hacen aquí? ¿Han venido a acompañarnos en nuestro dolor? Los murmullos surgieron rápidamente, los Teleri, con finas vestimentas de seda pálida, señalaron discretamente la llegada de Feanor, príncipe de los Noldor, como lo conocían. Sus preguntas no eran infundadas. ¿Qué hacía allí el príncipe de los Noldor? Desconocían lo ocurrido en el banquete, pues Olwe, el príncipe de Alcoalonde, había decidido encerrar a su pueblo, pues, en su sabiduría, comprendía que Melkor estaba envenenando a los elfos Noldor con sus palabras y mentiras. Por lo tanto, nunca fue bien recibido por los Teleri, donde no tenía cabida y su influencia nunca corrompió los pensamientos puros del pueblo de Olwe. Esos murmullos no eran más que motas de polvo para Feanor, quien avanzaba con la confianza que lo caracterizaba sobre los blancos terrenos de Alcoalonde. El pálido suelo de mármol no hacía más que realzar su presencia y la de sus hijos. «Míralas», murmuró Amroda Amras con tono arrogante. Casas y torres erigidas por la artesanía de los Noldor. Maedros, el mayor de los 8, fijó la mirada en el elfo que se acercaba. Su túnica blanca plateada se acentuaba con su paso ligero, y en el pecho, un escudo con forma de barco revelaba su estatus. «Marinero de Olwe», susurró. Feanor no se detuvo, pero su mirada ardía con la misma intensidad que su espíritu cuando el elfo Teleri le bloqueó el paso. Se oyó la voz del elfo marino, tranquila pero insegura. «Feanor, hijo de Finwë, no esperábamos verte aquí. ¿Qué te trae a Alcoalonde?» «He venido a hablar con Olwe», dijo Feanor, con un tono sereno que, sin embargo, transmitía el poder inherente del elfo más fuerte entre los Noldor. El marinero de Olwe inclinó la cabeza en señal de respeto, pero su gesto contenía un dejo de miedo. El aura de Feanor era algo que nunca había experimentado en sus incontables años de vida. Ni siquiera Ulmo, el señor de los mares, irradiaba una presencia tan abrumadora. Después de todo, Ulmo era amigo de su pueblo. Feanor, en cambio, era el fuego consumidor. «En ese caso, permíteme guiarte, príncipe de los Noldor», dijo el marinero con voz firme, pero sin la confianza habitual de su pueblo. Se giró y echó a andar, con pasos ligeramente más rígidos de lo habitual. Feanor lo siguió sin responder, y tras él, sus hijos se movían en silencio, con expresiones inexpresivas. Ni siquiera Hilarión, el más afable de ellos, habló. Solo asintió con un leve gesto a los Teleri, quienes lo saludaron con calidez. Así, el viaje continuó, envuelto en un silencio solo interrumpido por la melancólica melodía de los Teleri. Sus canciones se elevaban en el aire, haciendo silbar el viento con sus voces, pero no miraban a Feanor ni a sus hijos. No por desprecio, sino porque estaban sumidos en su propia tristeza. Solo unos pocos, más curiosos, miraban a un lado por un momento antes de desviar la mirada, reanudando su lamento por la pérdida de los árboles. Pronto llegaron a una plaza enorme y sinuosa, donde los pilares aún brillaban con los últimos vestigios de la luz plateada de tiempos pasados. Años de recibir la bendición de los árboles habían dejado una tenue marca en la piedra, un brillo casi olvidado. Para Feanor, era insignificante, una mera sombra de lo que una vez fue. Pero para los Teleri, cada destello en la piedra era un tesoro invaluable, una reliquia condenada a desvanecerse con la muerte de la luz de los árboles. Sobre un alto podio, adornado con gemas incrustadas que semejaban un barco, se encontraba Olwe, príncipe de los Teleri. La tenue luz moribunda reflejaba tonos dorados en su cabello, acentuando su ascendencia banyarin. Cerró los ojos y el cántico que ofrecía acentuaba sus delicados rasgos. No era un guerrero como Feanor. Era simplemente un navegante que guiaba a su pueblo en paz. Sus manos, intactas por los callos que marcaron a Feanor y Fingolfin, estaban hechas únicamente para sostener el timón que guiaba a su pueblo. Sin embargo, nunca se debe subestimar su habilidad con la espada. Olwe detuvo su canción. La presencia de Feanor pesaba sobre la plaza como una densa sombra, perturbando la serenidad de los Teleri. Sus miradas, llenas de tristeza y confusión, se volvieron con cautela hacia el príncipe Noldor. La armonía del puerto se desvaneció lentamente. «Feanor, hijo de Finwë, ¿qué te trae a la morada de los Teleri?»
Preguntó Olue con la calma de un líder. Hay algo importante que decir, Olue, y tu gente debe saberlo. Feanor avanzó con paso firme, separando sin esfuerzo a la multitud de Teleri. No encontró resistencia. Después de todo, los elfos confiaban en sus hermanos. A nadie se le ocurría que un elfo pudiera alzar la mano contra otro. En el silencio, apenas roto por el murmullo de las olas, subió al podio sin que nadie intentara detenerlo. De pie junto a Olue, Feanor alzó la voz y declaró su propósito, uno que cambiaría para siempre al pueblo Teleri. Sus palabras fueron como un eco sombrío que presagiaba una tragedia inminente. Oh, pueblo Teleri, hoy traigo una noticia que ha conmocionado a Aman. Mi padre, Finwë, ha sido asesinado por Morgoth el Oscuro tras su abominable acto de extinguir la luz de los árboles, ese traidor que profanó nuestra tierra y mató a uno de los nuestros. Su voz, cargada del dolor de la pérdida y la rabia de la traición, resonó por toda la plaza. Feanor, con ojos ardientes, exclamó: los Valar nos han fallado. Bajo su dominio, se ha permitido que uno de sus hermanos asesine a uno de los nuestros. Hoy vengo a pedir vuestra ayuda. Los Noldor se han alzado en armas. Vamos en busca de quien nos ha robado la luz, de quien nos ha arrebatado lo que más amamos. El aire se tensó. Algunos Teleri intercambiaron miradas, llenos de miedo y tristeza. Por eso, pueblo Teleri, vengo a pediros que os unáis a nosotros. Dadnos vuestros barcos. Porque el oscuro ha huido al norte, por el mar de Ulmo. Cada palabra de Feanor calaba hondo en los corazones de los Teleri, y su voz, cargada de furia, sembró el miedo entre ellos. La plaza, antes llena de la melancolía de las canciones Teleri, estaba ahora envuelta en un silencio ominoso. Poco a poco, la sombra de la desesperación descendió sobre ellos. Muchos elfos, a pesar de la conmoción que las palabras de Feanor causaron en lo más profundo de sus corazones, se mantuvieron firmes. Ningún movimiento, ningún susurro, perturbó la quietud de la multitud. En sus rostros se reflejaban la incertidumbre y el miedo. Miraron a Olwe, su príncipe y guía, en busca de una señal, con la esperanza de que él, con su calma, hablara y dijera lo que no podían decidir. No tardó mucho en que Olwe, con su profunda sabiduría, alzara la voz. Había comprendido plenamente las intenciones de Feanor, y aunque sus palabras habían conmovido a su pueblo, su conciencia lo condujo por otro camino. Feanor, hijo de Finwë. Su voz resonó por la plaza con la seguridad de un líder. Tus palabras han conmovido a mi pueblo, pero no puedo aceptar seguirte en la búsqueda de aquel a quien llamas Morgoth el Oscuro. El rostro de Feanor se oscureció y la rabia se reflejaba en sus puños apretados, así como en el fuego en sus ojos. No podemos darte nuestros barcos, continuó Olwe. Porque son más que simples naves, Feanor. Los hicimos nosotros, sus velas fueron tejidas con amor por las madres e hijas de nuestro pueblo. Son nuestro tesoro más preciado. Así como los Silmarils son para ti lo más preciado, los barcos lo son para nosotros. Tras las palabras de Olwe, los Teleri comenzaron a suplicar. Sus voces, llenas de sinceridad, se alzaron en un murmullo entre la multitud. Muchos, con el rostro desolado, rogaron a Feanor y a sus hijos que se quedaran, que no abandonaran Valinor, la tierra bendita. Feanor no pudo soportarlo más y, furioso, se levantó como el príncipe Noldor que era. Pueblo Teleri. ¿No quieren entregar sus barcos? ¿Abandonarán a un amigo en apuros? Recuerden que si no fuera por los Noldor, seguirían viviendo en chozas de paja. Ahora me han mostrado su verdadero rostro. Ingratos. Y con esas palabras, Feanor no dijo nada más. Ignoró las súplicas de Olwe y su gente de quedarse y seguir hablando. Sus hijos, al igual que su padre, estaban furiosos, sus frías miradas penetraban a los Teleri, excepto Hilarión, quien, decepcionado, bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a quienes una vez había deleitado con su voz. A las afueras de Alcoalonde, Feanor, tras regresar, contemplaba el puerto, con la mirada fija en los innumerables barcos Teleri atracados. A su lado, Maedhros, su hijo mayor, esperaba las órdenes de su padre. Tomaremos los barcos por la fuerza, proclamó. Y si es necesario, mataremos a quienes intenten impedirnos llegar hasta ellos. Feanor observaba a sus hombres en la penumbra, consciente de que algunos aún albergaban dudas, agobiados por la incertidumbre sobre si abandonar Tirión era la decisión correcta. A su lado, el contraste entre su presencia y la de Hilarión era impactante. Mientras uno irradiaba coraje y espíritu rebelde, el otro resumaba serenidad e inocencia. ¿De verdad hacemos lo correcto al tomar sus barcos en secreto, padre? Hilarión, que sentía un profundo afecto por todos los elfos, se debatía con el peso de su decisión. Déjame hablar con Olwe. Puedo convencerlo de que nos entregue sus barcos.
Imperturbable ante la súplica de su hijo, Fëanor permaneció en calma, con la mirada fija en los Noldor. Una ráfaga de viento frío, impregnada de olor a sal, le azotó el rostro. Piénsalo bien, hijo mío. Así como Morgoth robó nuestras joyas, también robará sus barcos, y entonces se volverá aún más fuerte. Hizo una pausa, y su mirada penetrante se posó en su hijo menor. Si los tomamos ahora, podremos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Se hizo el silencio. Las palabras resonaron en la oscuridad, pero la mera mención de Morgoth inquietó visiblemente a Fëanor, cuyo ceño fruncido ya había obligado a Hilarión a refugiarse en sus pensamientos. Su padre tenía razón. No podía prever lo que vendría, y si esta acción impedía que Morgoth se fortaleciera, que así fuera. Con reticencia, Hilarión bajó la cabeza, sin ofrecer más argumentos. Su silencio tenía más peso que las palabras. Un Fëanor, comprendiendo la inocencia de su hijo, no lo reprendió. Su mano, endurecida por años de herrería, se posó suavemente sobre el sedoso cabello de Hilarión. Eres inocente, hijo mío. Algún día crecerás y me comprenderás. Dejó de lado su rol de líder y abrazó el de padre. Ahora, ve y diles a tus hermanos que nos ponemos en marcha. Al otro lado, Fingolfin y sus hijos, Fingón, Turgón, Aredel y Argón, marcharon junto a su hermano Finarfin y sus propios hijos, Finrod, Orodred, Angrod, Aegnor y su hija, Galadriel. A cada paso de la marcha pesaba sobre Finarfin, cuyo corazón se sentía inquieto. Buscando consuelo, recurrió a su hermano. Temo lo que Fëanor hará en Alcoalonde, dijo con voz grave. Olo es mi amigo y suegro. No quiero tener conflictos con él. No te preocupes, hermano, lo tranquilizó Fingolfin. Fëanor es radical, pero no dañará al pueblo de Olue. No temas, padre, dijo una segunda voz, melodiosa como el canto del viento en primavera, tras él. Galadriel, la más inocente y serena de sus hijos, ofreció palabras para consolar la angustia de su padre. Hilarión está con ellos. Dudo que permitiera a su padre tomar medidas tan extremas. Galadriel era inocente, su sabiduría aún no era profunda, pues aún era una niña que no comprendía aún de qué era verdaderamente capaz Fëanor. Bajo el cielo oscurecido, Fëanor, sus hijos y sus seguidores avanzaban sigilosamente hacia los puertos del barco Cisne. Alcoalonde dormía plácidamente, con sus habitantes exhaustos por las canciones. La luz de las antorchas proyectaba sombras vacilantes sobre el mármol blanco, mientras las suaves olas mecían los barcos bajo la fresca brisa nocturna. Con movimientos precisos, los Noldor avanzaron. Sus ágiles figuras no dejaban sombras a su paso. Pronto llegaron a los muelles, subieron a bordo de los barcos, soltaron amarras y se prepararon para zarpar. Pero no todos los Teleri estaban dormidos. Un joven vigilante, apostado en una pasarela elevada, notó el inusual movimiento entre los muelles. No era normal ver sombras moviéndose entre los barcos a esa hora. Frunció el ceño y se inclinó sobre la barandilla, intentando discernir qué acechaba en la oscuridad. Entonces los vio. Figuras encapuchadas subían a bordo de las naves de su pueblo. Su corazón latía con fuerza, el sudor le resbalaba en las palmas, y descendió rápidamente de la pasarela. Con todas sus fuerzas, gritó. «Despierten. Despierten. Hay intrusos en las naves». Sus palabras bastaron para despertar a los marineros somnolientos que dormían cerca del muelle. Algunos se pusieron de pie de inmediato, corriendo confundidos, tratando de comprender qué estaba sucediendo. En cuestión de momentos, docenas de ellos se reunieron en la orilla, observando cómo los Noldor se movían por las cubiertas de sus barcos. «¡Alto! Esos barcos no son suyos», gritó uno de los marineros. Se precipitaron hacia las naves, intentando razonar con los intrusos, con las manos extendidas en súplica, recordándoles la amistad que una vez los había unido, la ayuda mutua que habían compartido en el pasado, rogándoles que no cometieran tal acto. Pero los Noldor los ignoraron y continuaron con su labor. Cortaron las amarras de los barcos, izaron las velas y prepararon los remos. Al ver esto, los Teleri no pudieron soportarlo más, y sus súplicas se transformaron en gritos de indignación y furia. Los Teleri comenzaron a empujar a los Noldor agresivamente, tratando de evitar que zarparan, forcejeando aquí y allá, arrojando a los Noldor al mar, obligándolos a alejarse de los barcos. Donde Hilarión se encontraba, los Teleri, al reconocerlo, le suplicaron que se detuviera, pues era el más bondadoso de los 8. Pero él no les hizo caso. Al ver que no podían persuadirlo, atacaron con fuerza. Sin embargo, sus intentos fueron esquivados con habilidad, y con maestría, Hilarión los arrojó al mar, reticente a dañar a su familia. Hilarión esperaba que esto terminara pronto.
Su padre, Feanor, permanecía en la misma embarcación, observando a los Teleri con indiferencia. Hilarión lo seguía de cerca, temeroso de que su padre tomara una decisión radical, con un temor persistente de que la espada de Feanor pudiera desenvainarse y cruzar el umbral sagrado de Valinor. No permitió que ningún Teleri se acercara a Feanor, arrojando hábilmente al agua a todo el que se acercaba. Pero todo estaba destinado a tomar un giro sangriento. Un Noldo fue empujado, mientras que otro Noldo contraatacó, arrojando a un Teleri por la borda. La situación se convirtió en un caos. Entonces, un marinero Teleri, al ver que empujar era inútil y que sus súplicas eran ignoradas, se llevó la mano a la cintura y desenvainó una daga. «Basta», dijo, blandiendo la espada amenazadoramente, con el objetivo de cortar. Detrás de él, un Noldo que había sido arrojado del barco, consumido por la ira, observaba la escena. Su hermano era amenazado con una espada. El instinto lo dominó y, en su deseo de proteger a su familia, desenvainó su espada. En un acto reflejo para defender a su familia, el Noldo dio un paso adelante antes de que el Teleri pudiera reaccionar y luego atacó. Un grito ahogado rompió la conmoción. El silencio se apoderó del puerto. Quienes habían estado forcejeando se detuvieron, con la mirada fija en el horror y la incredulidad, mientras la sangre roja oscura, iluminada por la luz de la antorcha, se extendía por el mármol blanco del muelle. El marinero Teleri cayó de rodillas, con la mirada fija en su atacante y la incredulidad grabada en sus ojos. Sus manos temblorosas se aferraban a la herida, intentando desesperadamente aferrarse a la vida. Respiraba entrecortadamente. Entonces, Hilarión, moviéndose velozmente, saltó del barco, abriéndose paso entre los paralizados por la conmoción. Llegó hasta el moribundo Teleri, con los brazos y la túnica manchados de un carmesí oscuro. «No, no, espera», gritó con urgencia y pánico en su voz. El Teleri miró a Hilarión. Sus labios temblaban, pero no le salían palabras. Su cuerpo se relajó, la luz de sus ojos se atenuó. La vida lo había abandonado. Un grito lleno de incredulidad y dolor resonó en el pesado silencio. «¿Qué has hecho?», gritó un Teleri. «Asesino», acusó otro. «Saquen sus armas», ordenó alguien. Ya no hubo más súplicas. Lo que había comenzado como una lucha se había convertido en algo irreversible. Y con el paso del tiempo, el mundo recordaría lo ocurrido en aquel fatídico día. Las espadas estaban desenvainadas. Los Noldor, al presenciar la situación, desenvainaron las suyas. Ya no había forma de resolverlo con empujones. Estalló una encarnizada batalla. El entrechocar de las espadas y el repugnante sonido de la carne al ser atravesada resonó por los muelles, los barcos y las atalayas. Los ecos de la batalla resonaron por todo Alcualonde. Quienes habían estado dormidos despertaron a toda prisa, tomando sus armas y atacando a cualquiera que vistiera diferente. No lo cuestionaron, pues ya habían visto a sus propios compatriotas muertos. El otrora melancólico refugio de la canción se había transformado en un infierno de gritos, acero y sangre. Los angustiosos gritos de los Teleri se mezclaban con las agudas órdenes de los Noldor, quienes rápidamente formaron filas para protegerse mutuamente. Hilarión, con el rostro desencajado por la incredulidad, se tambaleó hacia atrás. Sus ojos reflejaban la confusión y el horror de la masacre que se desarrollaba. No podía comprender cómo había llegado a esto. No temía la batalla, pero presenciar a su pueblo, los elfos con los que había reído y cantado, masacrarse entre sí, lo dejó profundamente conmocionado. Una flecha pasó silbando junto a él. Su cuerpo reaccionó instintivamente, inclinando la cabeza justo a tiempo para esquivar el ataque fugaz. Pero no fue una sola flecha. Los arqueros Teleri, apostados en los barcos y los muelles cercanos, dispararon con precisión letal, hiriendo y matando a los distraídos guerreros Noldor que se encontraban en combate. «Alto. Alto», suplicó Hilarión, con el corazón dolido al ver a sus congéneres matándose entre sí. Mientras suplicaba, un guerrero Teleri se abalanzó sobre él con la espada en alto. Pero los instintos de Hilarión, agudizados por Tulkas y Orome, lo guiaron. Con fluida gracia, esquivó el golpe. Con una habilidad sin igual, desarmó al Teleri, dejándolo inconsciente con un golpe. Su reflejo brilló en el agua, y el dolor y la tristeza se entrelazaron en una danza melancólica. Algunos arqueros Teleri, al observar sus movimientos, lo confundieron con Feanor, el mismísimo instigador del asalto a sus naves. Consumidos por la furia, apuntaron sus flechas hacia él. Sin embargo, ninguna dio en el blanco. Hilarión se movía con una gracia inalcanzable, esquivando cada proyectil con precisión. Su capa, tejida con la luz de barda, ondeaba con cada movimiento, esparciendo la luz de las estrellas sobre su superficie.
Los Teleri, momentáneamente hechizados por la visión que tenían ante sí, guardaron silencio. Entonces, la verdad los golpeó. No era Feanor, sino su hijo, Hilarión. Y, sin embargo, estaban en guerra. Hilarión, el niño con quien una vez compartieron canciones, era ahora su enemigo. Así que continuaron disparándole, aunque sus disparos habían perdido su precisión letal. Los Noldor, ante la incesante lluvia de flechas, alzaron sus escudos. Algunos eran improvisados, pero aún así, el puerto se convirtió en un cementerio. La sangre Teleri Noldorin manchó el mar, antaño tranquilo, tiñendo sus aguas de carmesí. Pero la ventaja no duró. Los Noldor se adaptaron rápidamente al asalto, moviéndose con precisión. Muchos formaron junto a los hijos de Feanor, cuyas manos ya estaban manchadas con la sangre de los Teleri. Los Teleri, menos hábiles en combate que los Noldor, comenzaron a flaquear. La enorme destreza marcial de sus adversarios los abrumaba. Los arqueros Teleri apostados a bordo se aferraban a sus naves como si fueran su propia sangre. Incluso mientras las espadas Noldorin los abatían, se aferraban a la madera con sus últimos y desesperados alientos. Hilarión se encontraba ahora entre los cuerpos inconscientes de muchos Teleri, con sus movimientos como una danza ininterrumpida de supervivencia. Esquivó por poco un remo de madera que un Teleri desesperado le lanzó, contraatacando con un golpe preciso en la mandíbula que envió a su asaltante desplomándose sobre los demás. Sin embargo, Hilarión no desenvainó Silmásil ni una sola vez. Su espada estaba destinada únicamente a las oscuras criaturas de Morgoth. Blandirla contra su propia raza sería traicionar sus principios, manchar con vergüenza el preciado don de los Valar. Mucho más allá, en las afueras de Alcoalonde, Fingolfin y los Noldor restantes observaban con creciente inquietud cómo la densa luz de las antorchas iluminaba la ciudad. Al acercarse, el lejano entrechocar del acero y los agonizantes gritos de batalla llegaron a sus oídos, y una terrible premonición lo invadió. «Date prisa. Algo va mal», urgió, acelerando el paso. No tardaron mucho en llegar a la ciudad. Al entrar, vieron, a lo lejos, a un guerrero Noldorin atravesado por una lluvia de flechas. Por un momento, creyó estar atrapado en una pesadilla, presenciando una escena tan horrible, pero el rugido de gritos y el entrechocar del acero disiparon cualquier duda. Su pecho se agitó, su respiración se aceleró, y quienes lo acompañaban también despertaron con una furia apenas contenida. «A las armas. Protejan a los nuestros», ordenó Fingolfin sin dudarlo. Rápidamente, su grupo aplastó a los Teleri en las afueras, rescatando a los Noldor que habían sido superados. Uno de los Noldor, en sus últimos momentos, señaló hacia los muelles. mis hermanos se están muriendo». Fingolfin, con el corazón encogido, los instó a apresurarse hacia el puerto. Sus corazones latían con fuerza, una sombra aterradora se cernía sobre el aire. Al llegar al borde de los muelles, sus pasos se detuvieron bruscamente. Ante ellos se desplegó una visión de caos absoluto. El fuego de las antorchas proyectaba sombras vacilantes sobre los muelles, sombras de Teleri disparando flechas a los Noldor, que buscaban desesperadamente refugio. Los Noldor se ensarzaban en un brutal combate cuerpo a cuerpo contra los Teleri. El entrechocar de las armas y los gritos de guerra resonaban con fuerza en el aire, un estruendo atronador que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Algunos Noldor, carentes de armas adecuadas, empuñaban remos y garfios para defenderse de los Teleri. Fingolfin sintió que la sangre se le helaba en las venas. No entendía. ¿Por qué luchaban? ¿Por qué había tanta muerte? ¿Cómo había empezado esto? Entonces, en medio de la furia de la batalla, una voz resonó en los corazones de los Noldor que llegaban. «Nos atacan. Los Teleri nos han tendido una emboscada. Sirven a los Valar y se niegan a dejarnos ir». Y esa brasa de resentimiento hacia los Valar se convirtió en un fuego voraz. La confusión, la rabia y el miedo llenaron sus almas. No supo quién había gritado, pero en ese momento, dejó de importar. Fingolfin vio caer a su pueblo, abrumado y superado en número por los Teleri. Su gente estaba atrapada en una lucha brutal. No se detuvo a pensar, no podía permitírselo. Sin embargo, no fue el primero en reaccionar. Hilarión. Galadriel, su sobrina, desenvainó su espada con ferocidad y, con un rugido, cargó en ayuda de Hilarión. Este se quedó solo, rodeado de Teleri, enfrentándose a docenas de ellos sin ayuda. La visión despertó profundamente los instintos protectores de Galadriel. Entonces, los demás lo siguieron. Fingolfin, con la espada desenvainada, corrió a ayudar a su pueblo, junto con todos los Noldor que lo acompañaban.